Ministerios Ebenecer presenta la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, Zona 5, Ciudad de Guatemala. Fíjese que hemos estado conversando un tema y hemos estado suplicándole a Dios que nos dé entendimiento, porque cada vez que se aborda el tema de la Santa Cena, yo no dejo de recordar que fue precisamente esa la temática que el más grande maestro que ha estado sobre la tierra, que es el Señor Jesucristo, cuando lo explicó, muchos de sus discípulos que lo seguían a todos lados a él, fue tan impresionante lo que les dijo, tan revolucionario lo que les dijo, lo vieron ellos así, que lo abandonaron. Ya no siguieron con él. Eso, como lo hemos conversado, está en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 66. Y es sugestivo, ¿verdad? De que sea 666 el número del capítulo y versículo donde describe a los discípulos que abandonaron al Señor por no entender la Santa Cena. Muy sugestivo. Claro, han pasado siglos, han pasado mucho tiempo, ha pasado muchísimo tiempo, y la iglesia ha ido asimilando poco a poco esa gran verdad, porque a ellos sinceramente les cayó como un balde de agua fría. Imagínense que de la noche a la mañana ellos tenían prohibido, los israelitas tenían prohibido comer carne con su sangre, y tenían animales inmundos y tenían animales limpios, y de repente el Señor les dice que tienen que beberse su sangre, y desde luego que no se podía comer humanos. No se podía, y Él les está diciendo que se lo tienen que comer, y el que no lo haga no tiene vida. Entonces para ellos fue un trauma tremendo. Todo eso se ha ido más o menos entendiendo a través de los siglos, que Él se refería a la Santa Cena. Ya nosotros lo vemos bajo otra perspectiva, pero no deja de tener algún misterio esta cuestión de esta bendición de la Santa Cena, que podría incomodar a muchos o a algunos. Entonces por eso le suplicamos al Señor que nos auxilie. Digamos, una de las cosas que puede causar un poco de inquietud es que nosotros, por lo menos yo, aseguro que cuando se come el pan y se toma la copa, puede haber una transformación. Ya adentro de uno puede haber una transformación. Me baso en el libro de San Juan, capítulo 2, en las bodas de Caná, cuando se transformó el agua en vino en la boca del maestresala, no en las tinajas, sino que en la boca del maestresala. Cuando lo llevó a la boca, se le transformó en vino. Entonces, de la misma manera, yo creo que Dios, de acuerdo a la fe de cada uno de nosotros, podría transformar el pan en carne, y la copa, el vino, en sangre, desde un punto de vista espiritual, pero también literal, y que estaríamos comiendo genética divina. Eso, sinceramente, es una locura. Sinceramente es una locura que solo puede ser creída por medio de la fe, porque no hay registro de que se haya sucedido eso si alguien lo quisiera comprobar científicamente. Pero yo lo veo porque él dijo que eso era. Por otro lado, hay otros que creen que sí se transforma, le llaman transustanciación, que se transforma y se queda de esa manera y lo guardan en un sagrario. Yo no creo eso, porque ellos dicen, ellos oran por lo que ellos llaman pan y por el vino de consagrar, y entonces dicen que ya lo transformaron y que ese es el cuerpo de Cristo. Entonces lo ponen en el lugar santísimo. Aquí es donde yo estoy predicando, no es el lugar santísimo. Esta es una plataforma donde yo me paro para que más o menos me miren todos. El lugar santísimo está en el cielo, hermano, y en nuestro propio cuerpo está en nuestro espíritu. Nosotros aquí no tenemos atrio, pero esa es una costumbre que se ha ido jalando de religiones, ¿verdad?
estaba en el atrio de la iglesia. Sí, atrio, hermano, ¿cuál atrio? En el parqueo tal vez, ¿verdad? Pero atrio, antes sí, el tiempo de los israelitas con su templo, porque ahora no tienen, había un atrio de los gentiles, atrio de las mujeres, y luego ya entraban al lugar santo. Pero eso era en aquel pacto, en este ya no. Bueno, entonces volvamos al punto. Entonces ellos, en su lugar santísimo, se vuelve santísimo según ellos, porque convirtieron el pan y el vino y lo tienen convertido allá atrás. Lo hemos dicho muchas veces, por eso es que cuando salen, yo no sé si todavía lo hacen así, porque yo tengo, no sé, quizá unos, vamos a ver, 55 años de no. Yo estudié en un colegio de esos. Entonces yo me acuerdo cómo, no sé si todavía lo hacen, pero ellos salían así, viendo hacia el frente, caminando para atrás, pero nunca le daban la espalda al lugar santísimo. No sé si todavía lo hacen. Tal vez alguno de ustedes que acaba de salir me da más información después. Y por eso entraban por los lados, por las laterales, no entraban en medio, por esa misma causa. Pero yo no creo eso. Yo lo que creo es que ahí está la Santa Cena, que son elementos que nosotros compramos, conseguimos y preparamos, oramos por ellos y entonces los ministramos, y que dentro de nosotros mismos se pueden transformar en genética divina. Es comerse el cordero. El Señor había dado una figura allá en el libro de Éxodo capítulo 12, en donde Él había dicho que se tenía que comer el cordero, no se tenía que dejar nada del cordero. Pero Jesús es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, entonces lo tenemos que comer todo. Cada vez que estamos comiendo el pan, tenemos que pensar que nos estamos comiendo la cabeza, porque allá en Éxodo decía, te vas a comer la cabeza del cordero. No podían dejar ni siquiera la cabeza. Tenían que comerse eso lo dice claramente. Usted lo puede ver en Éxodo 12 y en Levítico 23, porque ahí hay instrucciones básicas para la Pascua. Esa era la Pascua. Entendemos que la Pascua no es para nosotros, sino que aquí era una sombra para la Santa Cena nuestra. Entonces ellos se tenían que comer la cabeza, quiere decir se tenían que comer los pensamientos del Cordero. Cada vez que estás en la Santa Cena te estás comiendo los pensamientos del Cordero. Se tenían que comer los ojos del Cordero. Hermano, yo en ese tiempo me hubiera ido mal. Mira, yo cuando viajo a México me doy cuenta que los hermanos de México, eso le entran parejo a todo. ¿Verdad? Tú que ya viene de México, le entran tacos de ojo. ¿Verdad que hay tacos de ojo? Yo creí que al principio los bromeaban diciendo como que iban a ir a ver algo. ¿Y qué es ser un taco de ojo? No. Una tortilla así de harina y un ojón viéndolo así a uno, hermano. Y eso se lo come y come de todo, le hace sus arreglos. Y yo cuando miro a todos los hermanos allá digo, no, yo arrachera, por favor, tacos de arrachera. Y a veces denme solo la tortilla, porque hasta el guacamole le echan más chile que aguacate. Entonces, pero volviendo al punto, no me desvíe del tema, por favor. Había que comerse los ojos del cordero. Yo no puedo, ya le dije, no puedo. Pero eso quiere decir la forma de ver de Jesús. Cada vez que estás participando en la Santa Cena y te comen los ojos del Cordero, estás comiéndote la forma como Él miraba. La forma como Él miraba todas las cosas. Las orejitas del Cordero, la forma como oía. La boca del Cordero, la forma como hablaba. Y decía ahí que sus patitas había que comérselas también, hermano. Imagínese usted. Quiere decir la forma de caminar del Cordero, y el Cordero es Cristo. Entonces cuando estamos comiendo la Santa Cena, lo que estamos diciendo es, me estoy comiendo su forma de caminar. Dice que se tenían que comer las entrañas del Cordero, no las podían desechar, se las tenían que comer las entrañas del Cordero. Y cuando vemos en la Biblia dice que hay que tener entrañas de misericordia. Entonces se está comiendo uno al Cordero en pleno, en la Santa Cena. Entonces, en la medida que lo hacemos en fe, obtenemos una serie de beneficios. Para mí la Santa Cena de veras no es que yo le quiera dar un lugar
más importante de lo que verdaderamente es. No, es que tiene una importancia superlativa. Si son solamente dos ordenanzas que Dios dejó, una es el bautismo en agua y la otra es la Santa Cena, y una solo se hace una vez, que es el bautismo en agua, y la Santa Cena sería la única, la otra, ¿verdad? La otra única, que se puede hacer cuantas veces nosotros lo queramos. Algunos de ustedes pasan aquí todo el fin de semana, 8 veces participan de la Santa Cena y no tienen ninguna restricción de parte de Dios de que así lo hagan. Porque dice la Biblia que cuando las veces que esto hagáis, las veces que mi muerte anunciáis, pero las veces que esto hagáis quiere decir que se puede hacer muchas veces. Entonces, yo creo que cuando nos aproximamos a la mesa del Señor a oír todas estas cosas, tenemos que tener una palabra revelada de parte de Dios. Aquí no se trata de que yo, el predicador, tenga la palabra revelada, porque tiene que haber una revelación para mí. Aquí se trata de que usted reciba la revelación de Dios. No le echemos la culpa al predicador. A ver, disculpe, no le echemos la culpa al predicador. Se lo voy a demostrar. Un par de preguntitas. Según su criterio, ¿quién ha sido el mejor predicador que ha estado en el mundo? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Chócale. No hay otro como él. Es más, hay un registro en la Biblia que de unos que lo fueron a apresar, que se fueron no decepcionados cuando les dijeron los que lo habían mandado a apresar, ¿dónde está? Dijeron, jamás ha hablado hombre alguno como este. O sea que hasta esos bandidos están de acuerdo con nosotros, que no ha habido un predicador mejor que Jesucristo. Bueno, ahora le quiero quiero preguntar, ¿y todos le creyeron? ¿Todos le creyeron a ese mejor predicador? Entonces no depende del predicador, no depende del emisor, depende del receptor. Hubo algunos que dijeron, no, eso no es cierto. Algunos que maldecían y que le decían a los que creían en él, ¿ustedes por qué están creyendo en él? ¿Acaso alguno de los príncipes especiales, de los más grandes, ha creído en él? Pero todo el populacho, esta gente maldita es, decían ellos, hermano. Y no creían en Jesús. Los fariseos oyeron que Jesús dijo que iba a resucitar el tercer día y no creyeron, pero sí lo anotaron. Y cuando llegaron con el gobernante le dijeron, este engañador, fíjese qué infelices, hermano, perdón, iba a decir otra cosa, pero me la aguanté porque es Santa Cena. Qué infelices, ¿ah? Dice, este engañador, viviendo aún, dijo que al tercer día iba a resucitar. Entonces ve y pon guardia, porque si no, sus discípulos van a venir, se van a robar el cadáver. Y el postrer error va a ser peor que el primero. Hermano, mire que sabían que iba a resucitar, ellos habían oído, pero no lo habían creído. Entonces, cuando hablamos de la Santa Cena, no se trata de cuál sea el conocimiento que yo tenga. Yo, en el nombre de Jesús, le pido a Dios que me ayude y lo voy a creer y lo voy a aplicar a mi vida. Pero es necesario que usted le suplique a Dios una revelación de esto que estamos conversando, para que no sea yo el que le enseñe, sino que el Espíritu Santo, y solamente el Espíritu Santo le dé testimonio de lo que estoy diciendo es cierto, basado en la Biblia. ¿Sí me estoy dando a entender, verdad que sí? Vale. Entonces, hoy, durante todo el día hemos estado explicando que el Salmo 89, no lo voy a poner acá para poder seguir avanzando. El Salmo 89, a partir del verso 26, 27 y 28, se habla de que Dios iba a hacer un pacto. Algunas versiones dicen firme, otras versiones dicen sin fin, otras versiones dicen eterno, un pacto eterno. El único pacto que yo conozco que es eterno es el nuevo pacto. De ahí no hay otro pacto eterno así como ese. Ahí el de Noé, no, el de Noé tiene que ser eterno mientras esté en la tierra, pero la Biblia dice que la tierra va a dejar de ser. ¿O no? Vi los cielos nuevos y tierra nueva, entonces va a dejar de ser. Entonces ese pacto, vamos a ver,
no podemos decir parcialmente eterno, pero relativamente eterno. Mientras esté la humanidad, mientras esté el mundo actual. Pero este pacto que nosotros celebramos, ese va a perdurar durante toda la eternidad. Se va a secar la hierba, se va a marchitar la flor, se va a hacer pedazos la tierra, va a pasar en un bautismo de fuego y el pacto va a seguir vigente. Denle un aplauso al Rey bendito. Entonces, en este orden de ideas, el Salmo 89, 26, 27 y 28 dice que el pacto es eterno y que el Señor lo va a hacer con David. Pero David pertenecía o estaba metido en un pacto antiguo que no era eterno. Por eso es que en ese tiempo habían sacerdotes, levitas y toda la cuestión. Pero Dios le está diciendo que le va a hacer un pacto eterno. Y a Israel también le dice el Señor que en Jeremías, en el capítulo 33, le dice que este es el pacto que yo haré con la casa de Israel, con la casa de Judá. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y luego Hebreos dice en el capítulo 10 que ese pacto es con nosotros. Hermanos, la cosa se pone bien cardíaca, bien cardiaquísima. Entonces, bueno, ok. A mí me emociona eso, hermano, porque digo, wow, qué misericordia la de Dios. Que lo entendamos es todo, ¿verdad? Porque si lo entendemos, damos fruto, pero no hay que entenderlo aquí. Hay que entenderlo aquí. Con el corazón se entiende. La mente procesa, mejor dicho, el cerebro procesa. Bueno, pero volvamos al punto. Entonces, le habla a David y le dice que va a hacer un pacto eterno con él. Y dentro del pacto le dice que le va a dar una jerarquía, que lo va a llamar su hijo y que David lo va a reconocer como su padre. Eso ya dijimos, que todos los religiosos nunca reconocieron a Dios como tal. Lo reconocían como Dios, como el creador. En mi nombre Jehová no me le he dado a conocer a nadie, le dijo el Señor a Moisés, a Abraham, Isaac y Jacob me les di a conocer en mi nombre el Shaddai. Pero en mi nombre Jehová no me le di a conocer a ninguno. Y se le da a conocer a Moisés. Pero ahora viene otro pacto con nosotros. Y entonces ellos nunca lo llamaron papá. Usted no mira a Abraham diciéndole papito. Usted no mira que él estuviera orando, Padre nuestro que estás en los cielos. Sin embargo, cuando viene Jesús dice, ustedes tienen que decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y a nosotros nos pusieron eso como un castigo, hermano, como una penitencia. Hombre, es una barbaridad lo que hicieron, la religión hizo con nosotros. Me acuso, Padre, que pequé. 25,000 Padres Nuestros. ¿A qué horas termino el Padre Nuestro, Señor? Y es una de las mayores bendiciones. Bueno, volvamos al asunto. Salmo 89, 26, 27, 28. Pacto eterno. Te va a ser hijo. Pero la cosa número 3 es, no te va a ser solamente cualquier tipo de hijo. Te va a dar los derechos de la primogenitura. Repito que eso está, no sé si aquí lo tengo, vamos a ver. Sí, aquí está, así que solo lo leo, creí que los había borrado para ir directamente lo amaré y le daré mi bondad para siempre, mi pacto nunca tendrá fin, eterno. Él clamará a mí, mi padre eres tú. Entonces, David va a reconocer a él como padre. ¿Quién más en la historia reconoce a Dios como padre sino nosotros? Los que recibimos un espíritu de adopción. Ese pacto eterno es con nosotros. Ahora fíjense bien, el verso 27, le daré los derechos de la primogenitura. Entonces nosotros no éramos los primogénitos. El primogénito era Israel. La Biblia dice, cuando Dios está liberando a Israel de Egipto, le manda a decir a Faraón, tú te has metido con Israel, mi primogénito. Así que el primogénito de Dios era Israel. Y ahora resulta que Dios le dice a los israelitas, por cuanto no lo recibieron, les dice, en el lugar en donde les dijo, ya no son mi pueblo. Dejémoslo ahí, entonces les dijeron, ya no son mi pueblo.
Claro que no los han desechado, los van a volver a hacer, porque las promesas de Dios son eternas, ¿verdad? Pero entonces nos meten a nosotros y nos dan derechos de primogenitura. Eso es lo que significa San Juan 1:12, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero nosotros sí le recibimos. Entonces nos dieron el derecho de llegar a ser hijos, pero no solo hijos, sino que nos dieron el derecho de la primogenitura, según dice acá. Den un aplauso al Rey bendito, de veras que, mire, para mí eso es valiosísimo. Creo que para todos. Ahora, cuando investigamos, y ya lo hicimos en Deuteronomio, ese verso sí creo que lo borré. Los derechos de la primogenitura son varios, pero uno de ellos es la doble porción. Es decir, derechos de primogenitura empiezan con la doble porción, la porción doble. Entonces ya hablamos de la doble porción que Eliseo le pidió a Elías, ya hablamos de la doble porción que es la guianza de Dios cuando repite un asunto 2 veces, ya hablamos de los 2 espías que entraron, ya hablamos de los 2 testigos para que a alguien lo puedan condenar o pues salga suelto. Ya hablamos de los 2 testigos de Apocalipsis que vienen a ser una especie de mártires, y que entonces esa porción doble significa que tienen la capacidad de morir, porque es que morir hermano, morir es un milagro. Pero no la muerte que usted está pensando. Por eso ni amén dijo. Pues, yo entiendo eso, no se preocupe, no le vine a sacar amenes. Pero morir es un milagro, de veras, de veras. Por eso es que cuando Jesús murió, nadie lo creía. ¿Se acuerda que Jesús cuando murió dijo, Padre, toma mi espíritu, y se fue? Entonces le tenían que quebrar las piernas a todos los demás, porque era una tortura la crucifixión. Entonces cuando lo iban a hacer con Jesús, dijo, él ya está muerto. Y entonces nadie lo creía. No puede ser que ya esté muerto. Pero si a las 9 de la mañana lo crucificamos y son las 3 de la tarde, ¿cómo va a estar muerto? La crucifixión no mataba en 6 horas. La crucifixión pasaban días y la gente muriéndose. No, él no puede estar muerto. Él no puede estar muerto. Sí está muerto, su señoría. No está muerto. Sí. Y le decían, no, sí, no. Bueno, ¿saben qué? Quitémonos la duda. Métanle la lanza para ver si está muerto. Se está haciendo. Le meten la lanza. Hermano, por eso los judíos, eso que se inventaron de que los discípulos se habían robado el cadáver para después decir que había resucitado, era lo más estúpido que podían decir. Perdón, son los judíos de antaño, no le estoy diciendo a los judíos de ahora. Pero era más tonto, que no se dieron cuenta que le metieron una lanza y salió toda la sangre y salió agua. El agua era el líquido peritoneal. Sí, cuando se perfora eso, da una peritonitis, si se contamina el peritoneo, da una peritonitis y la gente no se salva. Los que se salvan de la peritonitis solo porque Dios es grande. Sí, se le salió agua y sangre. Se murió, pero ya estaba muerto. Esa fue la única herida que no le dolió, porque ya estaba muerto. Aleluya. Pero era un milagro, la muerte era un milagro. Denle un aplauso al Rey, de veras, créanme que la muerte es un milagro. La muerte es un milagro. Es como que si alguien dijera, sí, te vamos a matar y te vamos a sacar los ojos, te vamos a arrancar las uñas y te vamos a cortar en pedacitos. A todo eso me van a hacer. Sí, entonces mejor me voy. Se va. Ya no le pueden hacer nada de lo que le dijeron. O se lo pueden hacer, pero ya para qué va. Por favor, diga conmigo, la muerte es un milagro. Ahora yo estoy hablando de una muerte de cosas a las cuales nosotros tenemos que morir. Ese orgullo que nos andamos manejando, hermano. No usted, porque yo me lo controlé, que usted es bien humilde, pero yo pues. Entonces viene el Señor y dice, la doble porción que les voy a dar
es que ustedes puedan ser como mártires, que puedan morir. Les voy a dar unción, no solamente para que puedan vivir. Yo le he contado a usted eso, que mi oración, cuando yo empecé a enseñar y a predicar la palabra, yo le oraba al Señor y le decía: Señor, por favor, dame unción, Señor, para predicar, dame unción, te lo ruego, Señor, dame unción. Y un día el Espíritu me habló y me dijo: pídeme unción, pero para vivir, no solo para predicar. Ay, Dios mío, dije: Señor, dame unción para predicar y también para vivir, Señor, porque no se puede vivir sin la unción. Dame unción para vivir. Y así pasé un tiempo y después me volvió a hablar y me dijo: pídeme unción para morir. Alá, Señor, dame unción para predicar, Señor, dame unción para vivir y dame unción para morir. Ay, 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 esa sí es cardíaca. ¿Cuántos quieren la doble porción? Unción para morir. Usted es bravo. Usted es creído. Es que si es bravo, creído, ya sé dónde le voy a disparar para matarlo. No, yo no tengo que hacer eso. Lo tiene que hacer el Señor y usted voluntariamente subirse al altar. Esa es una cosa de la doble porción. Por eso la Santa Cena, cuando usted está tomando, cuando está con el pan, usted está anunciando una muerte. Pero no va a creer que solo está anunciando la muerte del Señor, está anunciando la suya. Señor, este pan significa que yo muero a mis pecados, muero a tal cosa, yo me deshago de eso. Y a veces, como no lo entendemos, ni lo vivimos, ni lo creemos, Dios nos dice: les voy a ayudar a estos mis muchachitos tan chulos que son, pero no entienden, me los voy a llevar al desierto y ahí les voy a hablar a su corazón. Y cuando usted siente en el desierto, y el desierto, no vaya a creer que se lo llevaron al desierto de Arizona y ahí está como Pecosville en el desierto. No. En el desierto puede ser que lo metan al bote o que lo metan al hospital en un intensivo. Y que usted tenga dinero para pagar un hospital privado, pero está tan grave que no lo pueden mover del hospital público. Y cuando su gente dice: me lo voy a llevar a un hospital privado, me lo voy a llevar a Houston, sí, con mucho gusto, solo firme aquí que usted se hace responsable de que se va a morir en el camino al aeropuerto. No, entonces mejor que se quede, doctor. Ese es un desierto tremendo, sobre todo, bueno, para el que está grave y para la familia. ¿Y qué diremos si el zapotazo va en contra No, ahí no le estoy diciendo de la bravura, ahí le estoy diciendo de las fichas que usted siempre ha tenido hasta ¿cuánto es? Aquí agarre como que fuera naipe. De todos estos de a 200, de a 100, agarre ahí, sírvase. Y de repente yo he platicado con algunos de ustedes y a mí mismo me ha pasado, hermano. No estoy contando administraciones, pláticas en donde a uno le ha tocado ir a levantar los cojines de los sillones para ver si encuentra una choca. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado eso, hermano. Y empieza a ver y hasta se le queda viendo al cochinito de la alcancía que tiene su hijito, ¿verdad? Es que tengo que ser muy específico con usted, porque digo al cochinito de su hijito, no, reprendo en el nombre de Jesús. Al tecolote tampoco, mejor al mango de su hijito, que la alcancía. Y usted se le queda viendo y dice: este debe tener unos 10 pesos ahí, así. Y hasta le hace así y empieza a buscar un gancho de la señora, ¿verdad? Todas las mañas se las conozco, ¿verdad? Saber por qué será. Bueno, doble porción. Que venga sobre nosotros la doble porción y entonces Dios nos ayude, hermano, a tener un evangelio vívido, que no sea una religión, sino que una relación con Dios en alegría, en evolución, fuera las amarguras, las envidias, los enojos, las obras de la carne, fuera. Ahí sí que ¿qué me importa? En vez de ¿qué me importa? Fuera. O cuando se canta ese
abrió el mar y abrió el Jordán y a sus enemigos, y que empiezan a decir fuera, fuera. Hay que decir que lo fuera, porque tal vez un invitado y dice aquí no me quieren. Y lo peor que hacen así y así y así, no se salva ninguno. Ahí el que está dirigiendo debería ser envidia, fuera, enojo, fuera, ¿qué más? Fornicación, fuera. Dígame otro. Ese que usted dice, fuera. Amén, denle un aplauso al Rey. Entonces, tú tienes derecho de primogénito. Y esa primogenitura es doble porción. Perdón, hermano, no estoy diciéndole nada que sea de mi propia de mi propia cosecha. Está en la Biblia. Va, no me crea a mí, créale a la Biblia. Usted tiene derecho a doble porción. Apropiese de ella por la fe. Porque las promesas uno las consigue por la fe y por la paciencia. Pues créalas en el nombre de Jesús. Bueno, sigamos entonces. Esta doble porción se puede manifestar ya en la Santa Cena. Ya en la Santa Cena. ¿Cómo va a ser la preparación de la Santa Cena? Porque entonces ahora viene el Señor en Marcos 14:13 y envía a dos. Doble porción. Envía la doble porción. ¿A qué? A que preparen. Id a la ciudad y os encontrará un hombre que lleve un cántaro de agua. Síganlo. ¿Cómo se va a preparar el lugar en donde se va a ministrar la cena del Señor? En ese momento tenían que ministrar la Pascua. Usted sabe, y si no sabe, yo se lo cuento, que los israelitas a la fiesta de los panes sin levadura le dicen Pascua también. Porque nosotros somos muy químicamente puros para decir, esta es la fiesta de la Pascua, se termina la fiesta de la Pascua y aquí empieza la fiesta de los panes sin levadura. Y aquí son 7 días y aquí es otro día. Pero se lo voy a mostrar. Vamos a ver si lo encuentro. No traje lentes. Bien, aquí tengo. Verme un rato. Disculpe, oye, que la coquetería. Creo, si no mal estoy, aquí está. Lucas 22. Mire cómo dice, se acercaba la fiesta de los panes sin levadura llamada la Pascua. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Es la Pascua o es de los panes sin levadura? Tiene un traslape, pero ellos le decían, dice, se acercaba la fiesta de los panes sin levadura. Nosotros inmediatamente pensamos los 7 días, pero esa fiesta la llamaban la Pascua. No me lo estoy inventando, ahí está, Lucas 22, alégrele Lucas. Entonces, como dice mi hermano, era un traslape. Entonces ellos no tenían tiempo de ir y hacer cosas propias de la fiesta de los panes sin levadura. Aparte, a ver, no sé si me voy a entender con esto. Es decir, ellos tenían que celebrar 2 fiestas. Entonces las juntaban. Pero en la fiesta de los panes sin levadura, por eso se llamaba sin levadura, no tenía que haber levadura. Entonces desde la fiesta de la Pascua eliminaban la levadura. No podía haber levadura. No que fuera propio de la misma fiesta, sino que era de la fiesta subsecuente, pero se tenían que quedar preparados para lo demás. Entonces viene el Señor y dice, eso hay que prepararlo. ¿Cómo le hacemos? Ok, váyanse al pueblo. Ustedes 2, doble porción, váyanse al pueblo. Ahí se van a encontrar con un tipo que es un cántaro de agua. Síganlo. Sí, hermano, que eso se puede ver de muchas formas, ¿verdad? Encuentren a un hombre de Dios
que de veras tenga agua en el cántaro. No imaginaciones humanas, no teologías humanas, no licenciaturas en teología humanas, ni doctorados en teología y en divinidad humana. No, sigan a uno que tiene cántaro. Pero se entiende que es un cántaro que tiene agua. Ahora yo le quiero hacer una preguntita acá. Bueno, esta pregunta tal vez tiene muchas respuestas, pero ¿por qué el hombre del cántaro? ¿Por qué el hombre del cántaro? ¿Para qué iba a servir esa agua, pues? ¿Para qué iba a servir el agua? Pregúntale al que tiene a la par, porque usted se me queda viendo así como que dice, yo no sé, usted dígame. No, usted tiene que decirme también, porque recuérdese que yo no le estoy enseñando, sino que usted está aprendiendo. Pues de plano que necesitaban agua, porque les iban a lavar los pies. Entonces, ¿cuál es el preparativo para la Santa Cena? Lavarle sus piececitos. Claro que estoy hablando espiritualmente, aunque a veces si el Espíritu nos dice que le entremos, le entramos. Aquí cuando estábamos en el antiguo templo, un día el Señor hace años nos dijo que laváramos los pies a los hermanos. Ay, hermano. Y yo no le sabía, yo en ese ratito, esos servidores que tenemos en esta iglesia son unos nerds. No sé cómo hacen, hermano, pero lo que no saben se lo inventan. No sé cómo hicieron, porque a saber de dónde sacaron toallas. No sé si se fueron a sus casas y trajeron toallas. Espero que no, porque bueno, aguas en cubetas. ¿Cuántos estaban ese domingo? Levanten la mano los que estaban ese domingo. Wow. Levanten la mano los que no estaban ese domingo. A usted se lo vamos a hacer un día de estos, Mire, fue glorioso. Liberaciones ahí mientras le lavaban los pies a la gente. Tremendo, hermano. Imagínense las hermanitas que venían bien emperifolladas. Y ahí se metían. Algunas así. Fue tremendo. Pero ahora aquí lo que significa es que le están lavando con la palabra. Con la palabra del Señor están lavando a la novia. Entonces ahí hay una preparación bien hermosa. ¿Cuántos quieren ser preparados por el Espíritu Santo? Entonces tienen que ser preparados por la doble porción. ¿Quién es la doble porción? Ahorita voy a regresar con el hombre del cántaro. Pues ya Lucas dice quién es la doble porción. Porque dijimos que entonces Jesús envió los dos discípulos que solamente son mencionados como un número en Marcos. Aquí son mencionados por nombre: Pedro y Juan. Entonces, en el culto anterior yo le expliqué que Juan es lo mismo, vamos a ver la transliteración del nombre Jonás en hebreo al griego, se dice Juan, y ya cuando se puso en latín y en español, Juan. Los nombres cambian, pero son los mismos. Como Jacobo, que es Santiago, y en inglés James. Entonces en hebreo es Jonás. En griego españolizado es Juan. En ruso españolizado es Iván. Pero es el mismo Juan. Y esos dos son Jonás. No me haga caras, porque yo no fui el que hizo eso. Ese revoltijo lo hizo la humanidad. Y le puse el ejemplo de San Juan. Vamos a ver 1:42, así rapidísimo, se lo voy a volver a poner acá. Vamos a ver, San Juan capítulo 1, por si no me creían los hermanos, aunque gracias a Dios la mayoría sí creen.
pero dice entonces, lo trajo a Jesús mirando, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Verso 42. Hijo de Juan, hijo de Juan. Aquí ve, Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Y en la otra versión: tú eres Simón, hijo de Jonás. Entonces Juan es Jonás. Jonás quiere decir paloma. Paloma es la forma como el Señor Espíritu Santo se manifiesta para dejar, una de sus formas que se manifiesta para dejarse ver en la tierra. Vi al Espíritu Santo en forma de paloma, que se ponía sobre la cabeza de Juan el Bautista, del Señor. Lo vio Juan el Bautista, ¿lo ve? Y entonces él entendió que él era el Mesías. Sobre quien descienda esa palomita, Espíritu Santo, ese es el Cristo. Mire pues, mire, ¿qué quiere decir Cristo? En griego es Cristo, en hebreo es Mesías. Es el Cristo, el ungido. Entonces a Juan le dijeron: sobre quien veas al Espíritu Santo, a la palomita que desciende y se queda, ese es el Cristo. ¿Por qué? Porque esta palomita era el Espíritu Santo, era el ungido. Entonces el Espíritu Santo, es decir, Juan, representa Espíritu Santo. Y Pedro, ya dijimos que quiere decir piedra. Y cuando le preguntamos a Pedro en sus cartas, porque hay una religión que dice que Pedro es la piedra donde se basa la iglesia, eso no es así. Cuando le preguntamos a Pedro en su primera carta: Pedrito, disculpa, ¿quién es la piedra? Él dice: vosotros sois piedras vivas para hacer un edificio espiritual, pero la roca, la piedra que desecharon los edificadores, piedra angular, se ha convertido. Está hablando de Jesús. Entonces Pedro, piedra, roca, Jesús. Juan, Jonás, paloma, espíritu. Entonces Jesús, el Mesías, y el Espíritu Santo es la doble porción. Dale un aplauso al Rey bendito. ¿Qué cosa? Híjole, el tiempo se me fue. No, yo tengo que terminar esto en el nombre de Jesús. Va, si me apuro, creo que tal vez lo hago mejor. Ay, Dios mío. Entonces ahora regresamos, ¿verdad? Entonces el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo vienen y dicen: les voy a poner un hombre que tenga cántaro. A ese lo siguen, porque ahí va a haber abundancia de agua, porque necesito limpiarlos. Preparación para la Pascua, que después se iba a convertir en Santa Cena, lavarlos. Ay, Señor. ¿Cuántos fueron rescatados de la iglesia imperial? ¿Qué tenía que hacer usted antes de participar de lo que ellos creen que es Santa Cena? ¿Ah? ¿Ah? Confesarse. Limpieza. Es que esa iglesia imperial tuvo verdades que las distorsionó. Pero es una gran realidad. Usted antes de tomar la Santa Cena debe ser limpiado. Debe confesar sus pecados, debe confesar sus faltas. Por eso es que ministramos la palabra antes de entregarle el pan y el vino, para hacerle conciencia. Y por eso es que oramos. Y cuando oramos, Señor, y nos recordamos: Señor Padre Santo, mira, ese pecado no se me quita de la mente, siempre está delante de mí, como decía el salmista en Salmo 51. Ese pecado está siempre delante de mí, contra ti he pecado, Señor, yo no soy. Híjole, él está arrepentido. Entonces la Santa Cena tiene que ser una limpieza previa y luego participar. Es la preparación, pero esa preparación la da el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. La da Jesús, pues, y el Espíritu Santo.
qué vino el Espíritu Santo? Híjole, de unas funciones extraordinarias. Pero usted sabe que el Espíritu Santo, una de las cosas que vino a hacer fue a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, si yo le digo a un bolo que está pecando, me va a maltratar. Usted legalista, así usted, como usted es el santulón, y así de lado. Si yo le digo a un adúltero, a un fornicario, a un marihuano, a un ladrón, lo que sea, que está pecando, yo le caigo mal y me dice, ¿y usted qué? ¿Y qué le importa? ¿Y usted quién es para estarme diciendo esas cosas? Sí, ¿y qué? Pero si el Espíritu Santo le dice que está pecando, hermano, él sabe que lo que estaba haciendo, él sabe, el que peca sabe que lo que está haciendo es malo, pero no lo acepta como malo, a veces hasta lo justifica. Pero cuando el Espíritu Santo lo agarra, se tira al suelo como Pedro, después que el Señor hizo aquel milagro, ¿verdad? Tremendo. Y cuando se le acercó, Pedro se tiró al piso y le dijo, apártate de mí, que soy hombre pecador. La revista que le hemos trasladado, hay un rasgar las vestiduras, en donde uno lo que debería de hacer es reconocer su pecado, pero no lo puede reconocer mentalmente. Tiene que decir, Señor, dame revelación que esto que estoy haciendo es malo, para que me duela y yo pueda llorar pidiéndote perdón. Yo he platicado con gente que los agarramos con las manos en la masa, algunos con las manos en la moza. Los agarramos con las manos en la masa y entonces, sí, bueno, la verdad que sí, hermano, pero solo fue un beso. No pasó a nada más, no pasó a mayores. ¿Cómo que no pasó a mayores? Pero fue un beso. Sí, pero fue un beso juguetón. O sea que no está convencido. No está convencido. Entonces la doble porción tiene que ver con esa convicción que venga el Espíritu Santo y nos diga, hiciste mal. Ahora, el que no oye esa voz puede ser porque se está haciendo el sordo, o eso sería en el mejor de los casos. Fíjese lo que estoy diciendo, en el mejor de los casos. Pero en el peor de los casos es porque ya tiene cauterizada su conciencia. Como Esaú, que Esaú lloró pidiendo el arrepentimiento, pero no su arrepentimiento, sino que hay una versión que dice que lloró suplicando el arrepentimiento de su papá, de que se arrepintiera de haber dado la bendición a otro, pero no se arrepintió de lo que él había hecho. Entonces es una bendición cuando nosotros, hermanos amados, tenemos convicción de pecado inmediatamente, porque quiere decir que el Espíritu Santo nos está conmoviendo y nos está diciendo, ¡ya basta! ¿Cuántas veces te lo he dicho? ¡Ya deja eso! Y el que recibe eso tiembla, hermano. Es decir, si llega uno de humano y le dice, estás haciendo mal, la próxima vez encunetado vas a parar. Lo maltratan a uno, pero el Espíritu Santo no, aleluya. El Espíritu Santo lo sacude a uno, ya basta. Y uno dice, sí, lo que tú digas. Padre bendito, se terminó el tiempo, pero espéreme, solo tengo 30 segundos. Hermano Sergio, ¿por qué usted se agarra ahí de esos aparatos? Es que tengo que cuidar el tiempo, porque hay unos que tienen que ir, otros que tienen que regresar, y yo tengo que seguir predicando. En lo que me termino de justificar, se me fue el medio minuto. Entonces, la doble porción prepara la Pascua.
que me prepare el Espíritu Santo y Jesús me preparen para esta Santa Cena que vamos a tomar. Así rapidísimo, solo voy a leer ahorita, porque se fue el tiempo. Otra vez, Pedro y Juan, Pedro y Juan, Pedro y Juan, Pedro y Juan, Jesús y el Espíritu Santo, doble porción de los derechos de la primogenitura. Salieron corriendo, salieron corriendo los dos al sepulcro para corroborar la resurrección. Y cuando llegaron se dieron cuenta, ellos hubieran podido aducir cualquier cosa. Ellos hubieran podido decir un montón de tonterías, pero no. Esa doble porción les certificó que el crucificado había resucitado. Aleluya, aleluya, aplausos. Mire qué cosa más grandiosa la doble porción. En el país de las estadísticas, ¿usted sabe cuál es el país de las estadísticas, verdad? Estados Unidos. Ahí todos lo ponen en estadísticas y todas las cosas, son bien ordenados. Han hecho encuestas. Y con qué tristeza me di cuenta que muchos ministros que están detrás de un púlpito no creen que Jesús resucitó. Y eso no es de extrañar, porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15 que ese era un movimiento que andaba pululando desde aquella época, y que Pablo les tuvo que decir: si Cristo no resucitó entre los muertos, vana es entonces nuestra fe. Somos los más dignos de que nos tengan lástima, porque predicamos que los muertos resucitan, pero el mero no resucitó. Entonces vana es nuestra fe. Entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero Cristo resucitó. Aleluya. Yo no sé si usted lo cree, pero yo sí creo que Cristo resucitó de entre los muertos. Perdón, pues, es que, mire, vi una película. Ay, hermano, ya se salió del guacal. Usted tan bonito que iba, hermano Sergio. No me recuerdo cómo se llama. Es cristiana, digamos, pero es de la vida real. Es de un pastor que tiene un muchachito precioso, el actor que pone un muchachito, hermano, que es lindo, el listío. Se parece a mí cuando yo era pequeñito. Y el patojito tiene un accidente y se muere. ¿Cómo se llama? El cielo sí existe. Entonces el muchachito, no sé cuántos vieron esa película. Yo creí que yo era el único carnal. O sea, no es carnalidad, es cristiana, hermano Sergio. Basta, bueno, pues hermano, yo estaba bien bravo viendo esa película. Yo bien bravo, pero bravo. Yo quería ver otra, una de karate. Estaba bravo. ¿Pero sabe por qué estaba bravo? Porque había pleito entre el pastor y su esposa, porque el niño decía que había ido al cielo y que había visto al Señor, y se los decía a ellos, y el papá le creía, le empezaba a creer, el pastor le empezaba a creer que sí había ido al cielo, y la mujer se peleaba con el pastor porque toda la congregación lo quería despedir de ser pastor, porque él creía que su hijo había ido al cielo y había resucitado. Yo tenía ganas. Ellos decían: pero ¿por qué no me dan un tirito ahí para maltratar a estos? ¿Cómo se les ocurre? Y entonces me di cuenta que tristemente es la realidad de mucha cristiandad,
que hablan de Dios, que hablan de Cristo, pero no tienen el testimonio claro, concreto, de que sí existe Dios, de que es galardonador de los que le buscan, que hay que temblar delante de Él y que hay que temblar delante de su palabra, que envió a su Hijo a morir a la tierra, que Él obedeció y resucitó y que envió al Espíritu Santo y que va a regresar por nosotros. Eso no es una cuestión de emotividad, eso es real. Por eso tiene que ser, eso, hermano, pero eso tiene que ser una revelación que venga de Dios directo a mi corazón y que esté tan fuerte en mí que me hace cambiar de hablar, de caminar, de mirar, de todo. Esa doble porción te asegura la revelación de que Cristo está resucitado. Yo lo vi. Claro que eso usted me lo puede creer o no. Usted está en libertad. Y si alguno no lo cree, no me ofende. Ese es asunto suyo. Pero yo sé lo que vi. Yo sé lo que vi y sé lo que oí. Yo lo vi. Difícil que la gente crea eso, hermano. Yo lo vi y permanecí callado de que lo había visto. Solo los más cercanos les había contado. Sí, entonces tuve esto. Porque en ese tiempo decir que uno había visto al Señor era que toda la gente que estaba alrededor de uno creyera que uno se estaba nombrando apóstol. Porque decían que la señal de un apóstol era haber visto al Señor. Y esa no es una señal de un apóstol. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos con esa señal a corroborar el apostolado de alguien? Usted le pregunta a un mentiroso, ¿y usted ya vio al Señor? ¿Qué le va a contestar el infeliz? Ahí está. Entonces, ¿cómo puede ser esa una señal? No puede ser. Discúlpeme, no puede ser. Tienen que ser otras señales. Ahora, para uno sí podría ser una señal. Pero bueno, dejemos eso ahí. Mi Padre Señor bendito. Ya me salí de hoy, sí. Solo les leo, solo leo. Juan 21:20. Pedro volviéndose vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién era? Juan, Pedro y Juan. El que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús. Y había dicho, Señor, ¿quién es el que te entrega? Ay, Dios mío. Uno iba a vivir y el otro iba a morir. La convicción. Y la convicción de algo que incluso nosotros en algún momento lo cantábamos hace muchos años. Que decíamos, sea que vivamos o que mura, somos del Señor, somos del Señor. Porque Pedro iba a morir y Juan iba a vivir. Ahí tendría muchas más cosas que predicar y enseñar. Solo le voy a leer los versículos. No, mejor ya no, porque hay que explicarlos, ¿verdad? Mejor póngase de pie. Ay, Señor, ayúdame para que pueda administrar bien el tiempo realmente. Pero lo que pasa es que es tan rico, ¿verdad usted? Hablar de la palabra y de lo que creemos que... Doble porción para tu vida. La certeza, la seguridad. La certeza y la seguridad de todas estas cosas que acabamos de decir. Doble porción significa muchas más cosas que por causa del tiempo no las pude alcanzar a explicar en este momento. Pero oremos. Intercediendo. Padre bendito, gracias por tu amor, tu misericordia, piedad, bondad. Ay, Señor, gracias. Estamos tan impactados por ti. Necesitamos, Señor, que tú hagas volver el corazón de tu pueblo hacia ti. Señor, necesitamos que tú toques los corazones de nuestras familias, nuestros hijos, cónyuges, hermanos, Señor,
nuestros padres, nuestros abuelos, nietos. Por favor, Señor, salva a la familia, salva a nuestra familia. Nosotros anhelamos que sean salvos. No queremos una perdición, mucho menos eterna. Por favor, ten misericordia. Nosotros invocamos tu palabra que está escrito: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Salva mi casa, salva mi casa, salva mi casa. En el nombre de Jesús. Y aquellos que han venido acá, Señor, y no te conocen, alcánzalos, por favor. Revélateles. Por amor a tu santísimo nombre, revélateles. Permite que ellos puedan abrir la puerta de su corazón para que tú entres. En el nombre de Jesús. Aquellos que están conectados con nosotros por los diferentes medios de comunicación social, Señor, por favor, sus familias sean alcanzados. Y si hay alguien que está perdido escuchando, Señor, por favor, mete tu mano poderosa como tú lo haces siempre y salva. Gracias, 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 Señor. Amén. Yo quiero, después de esta breve intercesión que hemos tenido, hacer una invitación. Si hay alguien que no conoce a Jesús y quiere recibirle como su único y suficiente Salvador, yo voy a dar un espacio breve de tiempo para que venga para acá y me permita orar por usted. Yo, juntamente con los hermanos, vamos a orar por usted. ¿Por dónde está la persona? No la veo. Levánteme la mano. ¿Por dónde viene? Ok. Bueno, los que están viniendo, eso es. Denle un aplauso al Rey bendito. Yo quiero insistir. Esto lo he dicho muchas veces y lo digo una vez más, que yo no estoy haciendo proselitismo religioso. Aquí viene otra persona a mi izquierda y una aquí a la derecha. Yo no estoy haciendo proselitismo religioso. Yo no estoy predicando un movimiento evangélico. Yo estoy predicando a Jesucristo. Jesucristo. Bienvenido, hermano. Bienvenida, hermana. Bienvenido, hermano. Bienvenida. Yo estoy predicando a Jesús. Él es la clave, Él es el centro, Él es la frontera, Él es el parteaguas, Él es todo. Él es el principio y el fin. Y lo envió el Padre para que nosotros fuéramos salvados. A Él es al que predico. No me predico a mí mismo. Bienvenidos, mis hermanos. No predico una religión. No predico ni siquiera a esta iglesia. Predico a Jesús. Oremos por ellos. Si hay alguien más mientras viene para acá, no se va a sentir cohibido. Venga, venga. Veo que hay algunas otras personas. Hay un niño que viene acá. Acérquese, por favor. Hermano, extienda su mano y empieza a bendecir a estas personas que han venido. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, misericordia, de haber tocado los corazones de estas personas y de ponernos como testigos de esta grandísima bendición. Nosotros les bendecimos a ellos. Nosotros pronunciamos bendición sobre ellos. Nosotros hacemos peticiones al cielo a favor de ellos. Y la petición primordial en este momento es, Señor, que tú entres en su corazón y que les vivifiques. Eso es lo que te pedimos, que tú entres y que ellos nazcan de nuevo, y entonces como consecuencia sus ojos espirituales sean abiertos para que miren el reino invisible. Señor, para que ellos sean inscritos en el libro de la vida del Cordero, sus nombres sean plasmados, grabados ahí y no se borren nunca. Señor, que puedan andar en novedad de vida. Y estamos rompiendo todo vínculo con el pasado y todo cordón umbilical, Señor, y siendo rescatados de ancestros en el nombre de Jesús. Solo los bendecimos. Bendícelos tú, Señor. Pueden pasar mis hermanos servidores llevando el pan y llevando la copa mientras nosotros cantamos al Señor.
siéntase bien. Pídale perdón a Dios. A tu diestra yo me sentaré para contemplar tu majestad. El deleite de mi corazón es adorarte, mi Señor. A tus pies te quiero adorar en la intimidad, tu amor respirar en adoración, mi alma derramar ante ti. Junto a ángeles te adoraré y exaltaré tu majestad. Eres tú, Jesús, mi gran amor, y el adorarte es mi razón. A tus pies te quiero adorar en la intimidad, tu amor respirar en adoración, mi alma derramar ante ti. Hoy nos acercamos a tu mesa con mucho agradecimiento y también con convicción, Señor, de que tu Espíritu Santo es quien nos impele, el que nos empuja, el que nos convence. Y por eso te pedimos perdón. Guárdanos de nuestros pecados, aún de aquellos que nos son ocultos. Y perdónanos, por favor, y ayúdanos a perdonar a aquellas personas que nos han ofendido, que nos han perseguido, que nos han aborrecido. Ayúdanos para poderlos bendecir y amar. No lo podemos hacer por nosotros mismos, pero con tu doble porción sé que sí. En el nombre de Jesús bendice el pan y el vino, los elementos, estos alimentos espirituales. Amén. Comamos en el nombre de Jesús del pan. Levanta tu copa, dale gracias al Señor por el nuevo pacto. Dile gracias, Señor, mi pacto eterno. Bebamos todos. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por este plan tan lindo. Gracias, Espíritu Santo, porque si tú no nos lo hubieras revelado, jamás hubiéramos creído en esto. Bendito Jesús, gracias por haber obedecido el plan perfecto. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Ministerios Ebenecer presentó la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, Zona 5, Ciudad de Guatemala.